El enfoque psicodinámico incluye diversas teorías que tienen en cuenta una serie de asunciones básicas comunes. El psicoanálisis de Freud fue la primera teoría psicodinámica y el origen de este enfoque, pero el enfoque incluye otras teorías más, basadas igualmente en ideas del psicoanálisis, por ejemplo de Jung, Adler y Erikson. Como recordemos, el abordaje de Freud fue inicialmente entendido como un método para investigar el funcionamiento mental, más que un método de tratamiento. Freud utilizaba las asociaciones libres para entender a las personas que sufren de neurosis. En los años 20, el psicoanálisis se extendió y arrojó elaboraciones de numerosos teóricos, entre ellos Alfred Adler, Carl Jung, Otto Rank y Theodor Reich. Aparte del desarrollo de las ideas de Freud dentro de la escuela freudiana, la teoría y la terapia psicoanalítica clásica de Freud fue extendida por las siguientes escuelas: psicología del yo, relaciones objetales, teoría de apego, psicología del self, psicología interpersonal y psicoanálisis relacional. Sigmund Freud abrió el camino al psicoanálisis basado en sus teorías y técnicas encaminadas a encontrar y solucionar problemas mentales de sus pacientes. Desde este punto, la relación entre una mente activa y una inconsciente se convirtió en uno de los temas más importantes para cualquier rama de la psicología, ya que esta suponía una lucha entre dos tipos de mentalidades dentro de una sola mente humana. El término psicodinámico refiere siempre a un conflicto dentro de una misma persona, y este adquiere inmediatamente un papel principal dentro del proceso de análisis. Con todo esto, el psicoanálisis intenta llegar y revelar la fuente misma del problema, para así determinar posibles repercusiones en el paciente, que se demuestren en su realidad actual, ya sea en el trabajo, en la escuela o en sus relaciones sociales. Como ya sabemos, Sigmund Freud y sus discípulos fundaron el psicoanálisis y contribuyeron enormemente al desarrollo de la psicoterapia como es conocida hoy. Pero, ¿qué pasaba en México? Debemos saber que fue el primer país del continente americano que fundó instituciones especializadas para la atención del enfermo mental. Sin embargo, la psicoterapia organizada en sociedades o grupos no llegó a nuestro país hasta mediados de la década de 1950. Los psicólogos y el empleo de las terapias proporcionaban una ayuda psicológica en la que predominaba la sugestión, la intuición, el sentido común y el carisma como formas importantes de aliviar emocionalmente a los pacientes. Este peculiar ejercicio de la psicoterapia conforma el antecedente histórico de los grupos o sociedades que se fundarían después cuando se da inicio a la enseñanza sistematizada. El cambio se dio con la llegada del psicoanálisis. Se inicia el periodo de enseñanza sistematizada de la psicoterapia. En México, el movimiento psicoanalítico comienza con el interés por el estudio del psicoanálisis. Toma forma de grupos de estudio a fines de 1940 y se consolida cuando se fundaron la Asociación Psicoanalítica Mexicana y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Con la llegada de los psicoanalistas formados en el extranjero por el año de 1955, nació en México lo que podríamos denominar la psicoterapia formal y la formación de psicoanalistas con enfoques en distintas corrientes. Freud elaboró una primera tópica de la psique desde su interpretación de los sueños, publicada en 1900, en la que ésta aparecía como un equilibrio inestable entre lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente.
Posteriormente, en la llamada por la teoría psicoanalítica segunda tópica, Freud reelaboró su esquema en El yo y el ello de 1920, presentándolo como una estructura inestable y contradictoria en que las partes centrales de la psique eran el yo, el ello y el superyo. En este segundo esquema, lo inconsciente ganó potencia y la conciencia disminuyó la suya. Solo el yo era consciente, pero solamente en parte, pues normalmente es débil por las presiones del ello y de la realidad, y la necesidad de adaptarse a esta. También es más o menos débil porque usaba los mecanismos de defensa para mantener cierta integración, adaptación a la realidad psíquica y cierta adaptación también a la realidad externa. Los procesos o mecanismos defensivos son aquellos medios psicológicos que el yo utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias instintivas y la necesidad de adaptarse al mundo de la realidad bajo determinadas influencias del ambiente familiar y social. Son funciones psíquicas reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un interruptor. Su misión dentro del psiquismo es la de regular las cargas de energía, disminuyendo la tensión psíquica, para proteger el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por exceso de excitación emocional. A continuación, les mencionaré algunos de los mecanismos de defensa más populares. La represión. Bajo el punto de vista psicoanalítico, la represión es el aprisionamiento en el subconsciente de recuerdos, ideas, emociones, cuya exteriorización a través de la conciencia está impedida por las barreras psíquicas de la censura. Por ejemplo, la atracción sexual o el odio hacia el padre o a la madre o hacia un hermano o hermana. Otro ejemplo sería el niño que hace algo reprobable y sus padres le castigan por ello. Esto genera en el niño cierta ansiedad asociada al temor de perder el cariño de sus padres. Para evitarlo, el niño reprime el impulso de realizar nuevamente aquello que fue motivo de castigo, con lo cual evita también la ansiedad correspondiente. La regresión. La regresión sería un retorno al yo infantil, a consecuencia de un enturbamiento del yo adulto. Este enturbamiento podemos considerarlo como una especie de fracaso del yo frente al objeto. El ello domina sobre el yo, lo que tiende a crear un disturbio de la personalidad, pues así como la progresión es la tendencia a mejorar, a superarse para alcanzar una mayor adaptabilidad a los cambios y evoluciones de la vida, el sujeto con una libido en regresión huye de situaciones insoportables, refugiándose en pensamientos, sentimientos y modos de conducta primitivos, aunque cree que con su modo de pensar, sentir y actuar no elude las dificultades y problemas que tiene delante. Dentro de los mecanismos de defensa más positivos para la descarga de las tensiones, podemos considerar la sublimación. Es un medio para alcanzar satisfacción en forma sustitutiva o imaginaria a las dos tendencias básicas de nuestros instintos, la sexualidad y la agresividad. Se trata de un tipo de comportamiento o conducta en el que tendencias, impulsos instintivos, deseos, etc., que son moralmente y culturalmente rechazables por la conciencia y por la convivencia social, se descargan, canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente aceptables. Es decir, ciertas tendencias sádicas se descargan en actividades como las de un cirujano, dentista, escultor, grabador, o como un luchador o un cazador, profesiones donde la agresividad sádica está justificada por su beneficio a la colectividad. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual escupimos sobre el mundo o sobre los demás aquellas emociones, vivencias o rasgos de carácter que deseamos desalojar de nosotros mismos por inaceptables. El que proyecta rechaza algunos aspectos de sí mismo y se los adjudica a los otros. Lo que una persona critica de otra siempre tiene que ver con el que juzga. Puede ser algo que le gustaría hacer, pero que no se permite, o bien algo de su propia personalidad que le disgusta. Por ejemplo, si alguien rechaza de otra persona su extremada ira, es posible que esa rabia no la reconozca como suya, porque no la quiere o puede expresar, o porque no le gusta de él mismo su propia ira incontrolada. El opuesto a la proyección es la introyección, apropiarse de atributos, pensamientos o sentimientos de otros
mediante la absorción, identificación o imitación de ciertas cualidades que tienen los objetos externos. El sujeto actúa imitando al padre o a la madre, al profesor, al actor de moda o a aquellas personas con las que se identifica. Así, por ejemplo, el niño que imita a su padre cree que de este modo puede ser tan valioso y fuerte como él. Los matrimonios que llevan mucho tiempo viviendo juntos y bien avenidos, al introyectar cada uno los gestos del otro, acaban pareciéndose. Siempre se imita a aquel que se admira. La conversión o somatización es un fenómeno que se da principalmente entre los histéricos. Consiste en convertir un trastorno o enfermedad física, las frustraciones o contrariedades sufridas. Mediante este mecanismo de defensa, ciertos histéricos, transformando en enfermedad las contrariedades sufridas, eligen este medio para dominar, castigar o retener a las personas de su círculo íntimo. Por ejemplo, habiéndose negado el esposo a llevar a su mujer a un viaje de negocios, esta cae enferma de cualquier cosa de apariencia grave e impide el viaje. ¿Cómo podría el marido abandonar a su esposa en semejante estado? Coincide, además, que la conversión o somatización se produce siempre que es contrariado un deseo, sea o no razonable. Negación. No aceptar o reconocer la existencia de partes de una experiencia que son dolorosas o perturbadoras para el individuo. Sucede, por ejemplo, cuando fallece un familiar querido y una persona se niega a aceptar su muerte, y sigue preparándole la comida, lavándole la ropa o arreglando su cuarto. Compensación. Cuando fracasamos en algo o nos sentimos menos dotados de lo normal en algún aspecto, en muchos casos los mecanismos de defensa estimulan a triunfar en la misma dirección o en otra esfera sustitutiva. Por tanto, la compensación es desarrollar una conducta en la que el sujeto puede sentirse superior a la mayoría en descargo de no haber podido seguir otra conducta en la que se hubiera sentido inferior. Por ejemplo, una persona que al cumplir 50 años empieza a sentirse vieja, puede buscar una compensación de ese sentimiento vistiéndose con ropa juvenil, escuchando música para adolescentes y practicando deportes de riesgo. La idea de compensación, por último, se asocia al equilibrio que se busca alcanzar o mantener en un organismo que sufre las consecuencias de algún tipo de lesión, enfermedad o trastorno de salud. La racionalización es una forma de negación en la que, para evitar el conflicto o la frustración, se dan razones o se expresan argumentos que ocultan, justifican o encubren los fallos o contrariedades. Mediante este mecanismo, el sujeto se defiende del efecto frustrante y trata de convencerse que, en el fondo, no deseaba aquello que no ha conseguido. Así, por ejemplo, un empleado no es ascendido y se justifica pensando: aquí estoy bien, ya sé cómo hacer mi trabajo y no tengo responsabilidades extra. Fijación. Es una intensa adhesión a algo o a alguien. La fijación se refiere mayormente a adherencias desarrolladas en la infancia, que persisten de una manera inmadura o neurótica en el adulto. Es quedarse anclado en una etapa de nuestra vida. Una persona que no haya desarrollado los mecanismos psicológicos normales de la madurez puede presentar complicaciones. Por ejemplo, una persona que a los 40 años se lleva un peluche al trabajo, ya que desde su perspectiva le da seguridad. Las terapias psicodinámicas son enfoques terapéuticos que se basan en las aportaciones teóricas del psicoanálisis clásico, representado por Sigmund Freud, y o sus desarrollos más recientes. Aunque ambas corrientes tienen un anclaje conceptual muy cercano, la terapia psicodinámica se diferencia de la cura tipo psicoanalítica en varios aspectos clave. Entre estos destacan la mayor brevedad de las intervenciones, la menor intensividad del tratamiento, la multiplicidad de focos terapéuticos y el relativo énfasis en la validación científica. Un ejemplo que tenemos en estos últimos años es que se han publicado 2 sugerencias de manuales: el diagnóstico psicodinámico, el manual diagnóstico psicodinámico PDM, publicado por Task Force, y el diagnóstico psicodinámico operacionalizado.
Uno de los principales objetivos de la terapia psicodinámica es facilitar la toma de conciencia y la comprensión de las emociones, las cogniciones y los comportamientos en el presente y en el contexto de sus orígenes en el pasado, y explorar cómo estos anteriores sirven en las diversas necesidades del individuo. En otras palabras, los terapeutas psicodinámicos intentan aumentar la reflexión y facilitar una actitud de autoexploración y autodescubrimiento. Algunos de los contenidos que necesitan ser entendidos en la terapia se asocian habitualmente a un conflicto interno. Este conflicto interno en la terapia psicodinámica se ha centrado mayormente en 8 mecanismos principales de cambio. El primero es el insight o autocomprensión, en el cual dice que el insight produce en el paciente una mayor comprensión y conciencia de sí mismo sobre las fuentes y explicaciones para sus síntomas o dificultades emocionales. Mecanismo de defensas. Los estilos defensivos son formas en las que las personas enfrentan situaciones que provocan estrés y ansiedad o angustia. Algunos mecanismos de defensa son considerados más maduros y adaptativos que otros. El tercer mecanismo son las relaciones objetales, en la cual se basa en una representación mental de sí mismo y de los demás. La teoría psicodinámica hace énfasis en la importancia de que estas relaciones interpersonales sean sanas y estables. El cuarto mecanismo es la función reflexiva, que es un constructo operacionalizado de la mentalización, que es la capacidad de comprender los estados mentales de uno mismo y de los otros, y para entender cómo estos estados mentales subyacen a las conductas. El siguiente mecanismo es la experiencia emocional correctiva, en la cual se define originalmente como reexperimentar el viejo y respetuoso conflicto, pero con un nuevo final. El siguiente mecanismo es la relación terapéutica, en la cual se define e identifican 3 relaciones diferentes que un paciente puede tener con el terapeuta: la alianza terapéutica, la transferencia y la relación real. La alianza terapéutica tiene 3 componentes. El primero es el acuerdo sobre los objetivos del paciente, que pueden ser implícitos o explícitos y pueden estar relacionados con factores de estrés externos, así como también internos. El segundo componente es el acuerdo sobre las tareas que son asignadas al terapeuta y al paciente. Y el tercer componente es el vínculo emocional, el cual se forma a través de aprecio y respeto mutuo, así como también de emociones positivas de uno hacia el otro. El segundo componente de la relación terapéutica es la transferencia, que se refiere a la relación entre paciente y terapeuta influenciada por las relaciones pasadas del paciente. Y el tercer componente es la relación real, que se define como la interacción actual entre 2 personas basadas únicamente en las características reales del terapeuta y del paciente. El siguiente mecanismo es la formulación práctica, en donde se juntan todos estos componentes del proceso psicoterapéutico. En la primera fase, el terapeuta desarrolla una formulación psicodinámica, una evaluación y conceptualización del problema central del paciente y de las maneras en las que emerge en sus síntomas. En la siguiente fase, el terapeuta psicodinámico y el paciente crean una narrativa comprensiva del curso de la vida, que incorporan los factores biológicos, las experiencias infantiles tempranas, las relaciones interpersonales y los sucesos de vida centrales. Esta nueva narrativa incrementa la conciencia del paciente en sí mismo, desafiando a la antigua narrativa, que disminuye los sentimientos de culpa y condena sobre el pasado, y alienta al paciente a cambiar. La siguiente fase, idealmente hacia el final del tratamiento, el paciente habrá mejorado su capacidad de autocomprensión y reflexión, utilizando las defensas más maduras. El paciente hará mejores elecciones de vida y se sentirá más seguro de sus capacidades para enfrentar sus frustraciones o decepciones. Las teorías del desarrollo se centran en los cambios evolutivos del yo y en la personalidad. Los teóricos como Freud y Erikson vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas discretas. En cada etapa de maduración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente. Las formas en que el niño satisface sus necesidades en diversas edades marcan la pauta del desarrollo de su personalidad. Erikson reconoció que la sociedad ha establecido formas de
atender las necesidades del niño, pero la maduración sigue determinando cuándo surgirán ciertas dimensiones de la personalidad. Erikson estaba convencido de que el desarrollo es un proceso de toda la vida, mientras que para Freud las estructuras básicas de la personalidad infantil se colocan en los primeros 5 años de vida. La teoría del desarrollo de Freud destaca los efectos de las experiencias de los primeros 5 años de vida. Durante este periodo el niño pasa por diversas etapas psicosexuales bien definidas, en las que los impulsos instintivos orientan su energía o líbido a determinadas zonas erógenas. Las experiencias del niño durante estas etapas moldean su personalidad adulto. Si en alguno de ellas no logra resolver los conflictos psicosexuales, hay probabilidad de que se fije en esa etapa. La primera etapa es la etapa oral y es desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa la boca es el primer órgano que aparece como zona erógena, planteando a la psique exigencias libidinales que se satisfacen mediante ya sea el chupeteo o morder cualquier cosa. La siguiente etapa es la etapa anal, que va de 2 a 3 años, y se trata del control de esfínteres en la defecación. Para Freud está vinculado con el placer y la sexualidad. La tercera etapa es la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, y la zona erógena en esta etapa son los genitales. Su principal fuente de placer sería al orinar, pero se genera también el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombre y mujer, que empieza con las diferencias entre los órganos sexuales, pero también se progresa a la diferencia entre la manera de ser y la forma de vestir. La siguiente etapa es la etapa de la latencia y va de los 6 años al inicio de la pubertad. Esta etapa no tiene una zona erógena concreta y se caracteriza por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad. Se asocia esta etapa con la aparición del pudor y la vergüenza relacionadas con la sexualidad. Y la última etapa es la etapa genital, que va de la pubertad en adelante, y está relacionado con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. El deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. El desarrollo, según Erikson, nos dice que el desarrollo humano solo se puede entender en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece, y remarca la relación entre el ego y las fuerzas sociales que tienen algún tipo de influencia sobre las personas en determinados momentos de la vida. Erikson divide la vida en 8 etapas de desarrollo psicosocial. Cada etapa está caracterizada por una crisis emocional con 2 posibles soluciones, una favorable y una desfavorable. La resolución de cada crisis determina el desarrollo posterior. La primera crisis central es la confianza contra la desconfianza, y esta se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. La solución favorable sería que el niño crea una confianza con su cuidador y crea una certeza interna y conduce a la confianza del niño en el entorno. La solución negativa o desfavorable sería crear en el niño miedo, ansiedad y sospecha, ya que carece de atención por parte del cuidador. Esto conduce a desconfiar del entorno. La siguiente etapa es la de autonomía contra la vergüenza o duda, y es de los 18 meses a los 3 años. La solución positiva es que si los padres permiten que el niño explore y manipule su medio, desarrollará un sentido de independencia o autonomía. La solución desfavorable es que si los padres acuden de inmediato a sustituir las acciones dirigidas a explorar y a ser independiente, el niño se dará por vencido, asumiendo que no puede hacer las cosas por sí mismo. La siguiente etapa es iniciativa contra culpa. Esta es de los 3 años a los 4 años. Se puede extender hasta los 5 o 6 años. Y en esta la solución favorable será que se mostrará una respuesta positiva ante los retos del mundo, asumiendo responsabilidades, aprendiendo nuevas habilidades y sintiéndose útil. Al contrario, si el niño presenta en una solución desfavorable, si el niño presenta una actitud en la cual los padres lo reprenden o no le dicen bien el motivo por el cual no están bien las cosas, pues él tendrá ese sentido de culpa de que está haciendo las cosas mal. La siguiente etapa es la laboriosidad contra la inferioridad, y esta va de los 6 a los 12 años. En esta etapa, la solución positiva es que los niños
necesitan aprender lo que es el sentimiento del éxito. Al tener conductas o hacer cualquier cosa y se les haga saber que está bien, tendrán ese sentimiento de que pueden hacer las cosas y que les va a salir bien. Una solución desfavorable es que si no logra el éxito, ya sea porque a sus compañeros no les gusta, su profesor es muy estricto y tampoco le gusta el trabajo que hace, pues empezará a desarrollar un sentimiento de inferioridad o de incompetencia. Este sentimiento o esta solución desfavorable también está constituida por el racismo, el sexismo y cualquier tipo de discriminación, en el cual se le haga creer que es menos o que es inferior. El multiculturalismo y abordajes psicodinámicos, bueno, estas consideraciones psicoanalíticas y psicodinámicas tempranas se centraron principalmente en pacientes de clase media, es decir, personas blancas, y respecto a las personas de nivel socioeconómico más bajo y minorías étnicas quedaron en su gran mayoría sin examinarse. Estas poblaciones fueron erróneamente consideradas carentes de capacidad de insight y su fortaleza del yo, necesaria para poder beneficiarse con el psicoanálisis. Por lo tanto, se les ofrecía medicación diferente a la que se da a los tratamientos con psicoanálisis. Durante los años 70, los modelos y las nuevas teorías culturalmente pluralistas comienzan a emerger y hay mucho crecimiento respecto a investigaciones centradas en las influencias de orientación sexual, la raza, el género y la cultura en el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento que ha crecido. El énfasis que se dio principalmente y que se ubicó fue en el impacto de las diferencias étnicas y raciales entre un terapeuta y un paciente en el proceso terapéutico y sus resultados. Posteriormente, un metaanálisis examinó estas relaciones terapéuticas entre paciente y terapeuta y demostró que los pacientes exhiben una preferencia moderada hacia su terapeuta por su misma raza y etnia, pero sin embargo no se ha encontrado casi ningún beneficio sobre los resultados del tratamiento debido a esta coincidencia. La terapia psicodinámica culturalmente se centra en la exploración de narrativas culturales, los traumas históricos, la presión social y el contexto sociocultural. Los terapeutas son alentados a estar atentos a los matices del lenguaje usados en momentos de terapia y tener en cuenta estas interpretaciones basadas en cultura y las relaciones de transferencias. Por lo tanto, centrarse en los encuentros con otro tipo de personas en momentos de terapia es cada vez más importante, porque aunque se ha logrado avances, la diversidad étnica y cultural en psicoterapia psicodinámica todavía está insuficientemente representada. Hay estudios que sugieren que aún existe una necesidad de realizar más investigación, principalmente empírica, que se centre en el estudio de la terapia psicodinámica a través de un enfoque más multicultural. Ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el psicoanálisis y la educación. Para empezar, cuando hablamos de el deseo inconsciente nos referimos a la satisfacción o al placer inmediato. El psicoanálisis nos dice que el placer inmediato, si no se cumple, puede generar angustia por la insatisfacción. Y en este caso, como va dirigido a la educación, puede generar problemas en el desarrollo, o más bien se ve reflejado en el desarrollo del niño y en la madurez del mismo. Ahora, situándonos en el ambiente escolar, que es el aula, el salón de clases, es de entender que el niño pasa de convivir diariamente o estar acostumbrado a convivir con los papás, pasa
a convivir con profesores, profesoras y pues con sus compañeros y compañeras. Entonces es por ello que el niño se verá guiado mediante el inconsciente a reflejar lo que ve en sus papás hacia los maestros, porque los profesores o profesoras son la próxima autoridad que el niño va a tener. Entonces por ello es que esto se verá reflejado así. Además, es importante saber que si el niño tiene problemas o alteraciones conductuales en la familia, verá reflejadas estas alteraciones en el aula, en la escuela. Entonces, por ello el profesor debe de ser reflexivo, debe tener una postura reflexiva, teórico-reflexiva, que explicaré más adelante, para que esté consciente del entorno del niño y no sea una carga más o una presión más para el niño, sino que lo ayude a su desarrollo. Sí, daremos entrada al término de transferencia. El término de transferencia hace referencia a la influencia que tiene un discurso de los seres humanos, de una persona a otra. Y en el psicoanálisis o psicodinámica relacionado con la educación va de lo mismo. Es decir, aquí se trata de que los procesos de enseñanza tengan un efecto en los niños y por ello el docente debe de tener ciertas posturas para que el niño lo tome de la mejor manera. En palabras de Alvarado, de esta autora nos dice en el 2005 que el profesor, como ya mencionaba, debe tener una posición teórico-reflexiva, la cual le permitirá un compromiso con la práctica educativa. Y esto va a hacer que en la interacción, en la transferencia de conocimientos, tenga ese efecto que se busca en el niño. Freud menciona que el profesor, dentro de la práctica analítica, deberá de estar en constante reflexión acerca de cuál es el lugar de él en relación con los niños o las niñas con las que interactúa. Por ello, esta misma autora, Alvarado, en el 2005, nos menciona que para poder construir esta transferencia es necesario que el profesor o la profesora busquen una manera de adaptar esa influencia sobre sus estudiantes, pero también menciona que esta influencia, o una vez ganado este afecto, este cariño o confianza, por así decirlo, no debería de ser bajo las satisfacciones personales del docente. Para confianza, el profesor puede generar un vínculo estable y equilibrado entre la relación que tiene con el niño, es decir, entre el afecto o cariño y la imagen autoritaria. Esta reflexión constante nos dice Alvarado, mencionando al psicoanálisis, que va a haber un equilibrio entre esa imagen cariñosa, por así decirlo, y la imagen autoritaria, que no sea tan cariñoso, pero que no sea tan autoritario, para que el desarrollo del niño se genere correctamente el yo. Es decir, la maestra no debe de evitar, los profesores o las profesoras deben de evitar desbordamientos afectivos y así poder no reaccionar a los sentimientos de los alumnos, para que en el profesor o profesora no se genere frustración o enojo por las actitudes de los niños, pero tampoco se genere un bienestar o un amor excesivo, que finalmente es lo que el psicoanálisis busca en su práctica educativa.
La terapia psicodinámica tiene como objetivo contribuir a que la mente y la conducta de las personas exista un equilibrio sano y permitir que conflictos psicológicos enquistados en el inconsciente puedan ser expresados y comprendidos por la persona para poder reconciliarse con uno mismo y darle un nuevo significado a los viejos traumas, miedos irracionales, creencias disfuncionales y deseos frustrados. Este enfoque apunta al verdadero conflicto psicológico, según la teoría, que tiene lugar entre lo consciente y lo inconsciente y no solo al síntoma. Se pretende tratar desde la raíz las diversas formas de malestar psicológico y los patrones de conducta que nos traen problemas y que son consecuencias de fenómenos mentales que, a pesar de estar en nosotros, pues desconocemos.